José. Darle casos de columna no es, digamos, no es importante es ver cómo es la planificación de los cortes, las ponderaciones que se ocupan, ¿no es cierto? Abre ponderaciones o secuencias, eso es lo importante, ¿ya? Pero las cosas patológicas, acá lo importante cuando uno hace resonancia es ver qué es lo normal primero y cómo es la señal, ¿no es cierto?, de los diferentes tejidos en normal, ¿ya? Y después de ahí saber si es anormal, ¿no es cierto? Y voy a parar un poquito el video porque me deja. Ahora sí. Importante, ¿no es cierto?, qué es lo normal primero, la anatomía normal del paciente, y eso es importante. Entonces, ver qué es normal y después qué es lo patológico. Y eso es importante en cuanto a resonancia. Ayer habíamos hablado, ¿no es cierto?, en cuanto a visualizar lo que es la morfología, ¿no es cierto?, propiamente tal en columna, ¿no es cierto?, lo otro, la alineación que tiene la columna, ¿ya? Y habíamos visto, ¿no es cierto?, habíamos terminado con una columna cervical normal, ¿ya?, en que tenía un poquito, ¿no es cierto?, una apófisis en su forma un poquito más crecida, ¿no es cierto?, que vendría a ser como un cuartroso, pero muy leve, ¿ya? Y eso es lo único que tenía ese paciente, todo el resto era normal, pero habíamos estado hablando, ¿no es cierto?, de la visualización de la médula ósea, ¿no es cierto?, cómo se visualizan los discos intervertebrales, la parte posterior, ¿no es cierto?, que son procesos, ¿no es cierto?, interapofisiario posterior o macizo interapofisiario, ¿ya? En los ligamentos, en el caso de la columna lumbar, ¿no es cierto?, el cono medular que termina al nivel del L1, L2 más o menos, y visualizar, ¿no es cierto?, que son las raíces intradurales. Y al final los músculos, pero como es columna, los músculos pasan a ser como segundo plano. Bueno, si se fijan, ¿no es cierto?, ¿qué les llama la atención? Estoy haciendo el recorrido, ¿no es cierto?, desde, había dicho, ¿no es cierto?, que la lectura, la codificación de la fase, en este caso, de este SPA, de la columna HF, de la columna cervical, ¿ya?, en plano sagital. Entonces, resulta que siempre el primer corte es el lado derecho. Ya si yo estoy avanzando muy rápido, no sé si ustedes están viendo, ¿sí? No sé si alcanzan a ver su pantalla, dice imagen 1 de 11, ¿se dan cuenta? Imagen 1 de 11. No sé si lo ven en su computadora o no. Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. 1, 11. Entonces este es el lado derecho del paciente. ¿Se fijan? Entonces uno empieza a recorrer. Y la ponderación de este paciente. Tiene muy corte. Estos exámenes me los manda la Camila para que sean iguales, pues, entonces, que sea el mismo laboratorio para todos, no con diferentes. Falta un corte acá. Generalmente yo cuando columna cervical trato que justo en lo que es el sagital obtener dos imágenes y acá tengo una sola nomás, ¿se fijan? A ver, localización 3 de corte de 3 milímetros, ahí está su localización 0,47, no, acaso no tengo más información. Para saber si hizo distance factor acá. Yo generalmente columna cervical no hago distancia entre los cortes. Lo dejo con un factor, distance factor de 0. O gap, ¿no es cierto? 0%. Que en la FI le llaman gap y en la CM le llaman distancia entre los cortes, o distance factor de F. No tengo más información de esto. Me dice solamente el corte nomás, la imagen y bien. Les llama, primero vamos a ver qué ponderaciones, de acuerdo a la imagen que estamos visualizando acá. Es lo primero que, ya, T2, ¿no es cierto?
T2, perfecto. Es un T2, ¿no es cierto? Este lo Turbo spin. ¿Mm? Turbo spin. Sí, no, que pinche mal, pero quiero. Ahí está. Es un T2, pero oblicuo. Ahora vamos a ver T2 normal. T2 se quita. Por eso estaba viendo la imagen mal, porque estoy mal. Ando acelerado. Ahora sí, porque decía, porque yo tan pocos cortes en la médula. Ya, ahora sí. El otro era un T2 oblicuo. Cuando veo el agujero con función, veía. Ya, perfecto, acá está. Bien. De la imagen normal, ¿no es cierto? Que vi mayor de columna cervical, lo primero, ¿no es cierto? Ese está un corte sagital, son 11 cortes, si se fijan, estamos justo en el corte, la imagen 6 quiere decir que estamos justo en la parte sagital del paciente, justo al medio, digamos, ¿no es cierto? Hay un corte parasagital, ¿no es cierto? Y otro corte parasagital que viene a ser el 6. El 5, el 6 está sagital y el 7 es parasagital, casi. Estoy viendo todos los cortes, que uno debe ver más o menos entre 3 cortes, más o menos, que está sin distancia entre los cortes. Ver más o menos, ¿no es cierto? Por lo menos 3 cortes ver la médula. Acá estoy viendo la médula completa. Bien, es un T2, ¿no es cierto? Está ponderado en T2. Le llama algo la atención, ¿no es cierto? Cuando uno ve el alineamiento de la columna, la morfología, visualizar los cuerpos vertebrales, visualizar, ¿no es Tiene cierto? rectificación. Rectificada. Ya hay una, muy bien, una rectificación, ¿no es cierto?, de la lordosis o cifosis cervical. Lordosis. Bien, lordosis, hay una rectificación, ¿se fijan? Y esa rectificación, ¿no es cierto?, puede ser por producto que el paciente está con dolor, ¿ya? O algún proceso, ¿no es cierto?, degenerativo, pero no tiene tan degenerada la columna. Lo otro importante, ¿no es cierto?, cuando uno se estudia es tratar de entregar toda la información al médico, ¿ya? Yo empiezo del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no es cierto? Saben que saben el proceso interapoficiario, ¿se fija? ¿Ya? Parte los pedículos, el pedículo que se ve muy bien ahí, ¿se fijan? Pedículo, pedículo, pedículo. Y cuando uno va hacia más, hacia sagital, ¿no es cierto? Este es un corte más parasagital. Se dan cuenta que acá está un disco vertebral, ¿no es cierto? Uno, otro disco, un cuerpo, y acá llama la atención, ¿no es cierto? Que es hacia el lado derecho hay una protrusión bastante prominente, ¿no es cierto? Y acá también otra promoción que me llama la atención, que el secuestro se va hacia arriba. Plop. Bien, pero nos vamos al parasagital, al sagital propiamente tal. A nivel medio, ¿no es cierto?, hay una protrusión, ¿se fija? Entonces ya estamos viendo que hay una herniación ahí, ¿no es cierto?, del disco intervertebral, que en este caso sería 2, 3, 4, 5, 5 y 6. A pesar que el disco intervertebral se ve dando un poquito de señal, lo que quiere decir que no está completamente, pero hay una disminución del espacio. Si vemos los espacios anteriores, ¿no es cierto?, de los otros espacios, el otro cubre entre C2 y C3, entre C3 y C4 hay bastante espacio, ¿se fijan? 4 y 5, o sea, 3 y 4, ¿se fijan? Se ve bastante, pero acá hay como una disminución y hay una ley de protrusión. Pero llama la atención, ¿no es cierto?, que si vamos más parasagital hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto?, protruye más. No compromete mucho la médula, porque sigo viendo líquido cefalorraquídeo ahí, ¿se fijan? Acuerden que yo le dije que la médula es indemne, nada debe tocarla, nada debe tocarla, nada. Y sagitalmente, ¿no es cierto?, entonces acá ¿se fijan? Una protrusión, y acá hay otra protrusión, pero es que hay un secuestro, o sea, está fuera de su posición. Profe, Dime. ¿cómo se vería una extrusión y una protrusión en cervical? En la protrusión se vería esta, sí, ¿Ya? una protrusión, pero esta ya está herniado ya, ¿se fijan? Esa es más o menos nomás. Esa también se ve como una protrusión, pero ya está herniado ya, pues entonces acá, este está herniado, ¿se fijan? Ahí está la hernia, que está comprimiendo el lado derecho, ¿se fijan? Entonces está lateralizada, porque no está tan central, ¿se fijan? No es una hernia central.
Entonces está lateralizado hacia el lado derecho. Porque acá estoy viendo solamente la protrusión y acá también. Pero acá se ve, ¿no es cierto?, que protruye mucho más y da la impresión que comprime un poco la médula. La única manera de verlo lo vamos a tener que ver en los cortes axiales, por eso es importante los cortes axiales, ¿se fijan? Estoy viendo sagital nomás. Y acá está una protrusión, bueno, está extruido, o sea, extrusión, está afuera. ¿Se fijan? Y el secuestro muy parecido a este, diría que es como que está el secuestro cae hacia abajo, ¿no es cierto? El núcleo pulposo, y ahí se produce un secuestro ahí. El núcleo pulposo que está extrusión, está fuera de su posición. Este está hacia arriba, me llama la atención, está hacia arriba la extrusión. Pero es una imagen muy parecida a esa. Bien. Ahora, Ya, profe, gracias. la médula, si se fijan, en T2 se ve indemne, pero me llama la atención estas imágenes que están acá, pero puede ser producto de artefactos. Porque si se fijan, algo me está dando, estoy buscando qué me puede estar dando señal que otra parte extrae por clase. Bueno, yo generalmente no la hago RL, me llama la atención que hace la codificación, la está haciendo RL acá. Esto generalmente lo hago HF, de pie a cabeza. Bueno. Disculpen que estoy tomando un poquito de café. Ya, bien. Vamos bueno, el T2, ¿no es cierto? Generalmente es el que entrega mayor información en cuanto a también es morfológico, ¿ya? Pero no da bastante información con respecto a lo que es patológico, ¿ya? Veamos cómo se comporta en el T1 esta imagen. Un T1 512, mira, una matriz bastante alta. T1 cervical, turoespineco. Se fijan que acá arriba me indica la secuencia. En un T1 turoespineco, porque el T1 también lo puedo hacer con turoespineco, sagital, y con una matriz sumamente alta, 512, la más alta que tiene el equipo. 512 por 512, entonces impecable esta imagen. ¿Y cuánto se demora en adquirirla? No, 9.5. Tengo alguna información, tengo la información del tiempo. No. Bien. Tiempo eco, 9.5. Tiempo de repetición, 4.50. ¿Se fijan? 450, o sea, 450 milisegundos. Tiempo eco 9,5. Pero realizada con turboespineco, ¿ya? Más rápido, porque si la hacen con espineco y haciendo una marcha 512 me demoro como 6 minutos más o menos. Acá debe demorarse como unos 3 minutos más o menos usando 512. Claro, porque la matriz es mucho más grande, entonces me demoro mucho más tiempo en llenar el espacio acá. Por eso, tiempo de adquisición. Bien, esta imagen, ¿no es cierto? Ya la reconocen ustedes, es un T1. En cuanto a anatomía, muy bien. Morfológicamente el cuerpo vertebral, la médula ósea, ¿no es cierto? La señal de la médula ósea es pareja. La señal también de los discos intervertebrales también se ve bastante bien. Estamos en un corte sagital, las amígdalas cerebelosas se ven bastante bien ahí. Fíjense que esta es la banda de presaturación, ¿no es cierto? Para que no me moleste la imagen. Pero a nivel de la tráquea, siempre tenemos que visualizar algo. Y hacia atrás, ¿no es cierto?, la grasita, ¿no es cierto?, y la apófisis espinosa en este caso. Estamos estudiando desde el agujero magno, ¿ya? Desde lo que es el cerebelo, propiamente tal, o lo que es la protuberancia anular ahí, hasta T2. Si contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta T2. ¿Se fijan? Eso es importante, abarcar lo más posible en sagital. Veamos cómo se comporta la médula ósea, ¿no es cierto?, dando un poquito de señal, porque tiene un poquito de grasa, ¿no es cierto?, pero ya el líquido cefalorraquídeo ya no da señal en T1. Y la grasa, como siempre, dando señal, dando bastante señal en T1. Vamos a... No logra, ¿no es cierto?, el T2
mostraba, ¿no es cierto?, una protrusión bastante amplia se veía, pero acá no se ve tanto, ¿se fijan? No es tan exagerado. No es tan exagerado. Se ve ahí, ¿no es cierto? Pero no es tan exagerado como en el otro paciente. Va como la secuencia T2. Entonces nos muestra más un poquito más de morfología. ¿Se fijan? Ahí está la herniación, ¿se fijan? Claro, me muestra muy bien que ya lo que es el anillo fibroso está roto y sale fuera. Entonces produce una extrusión. La otra anterior tampoco la muestra muy bien. Entonces el T1 como que pasa a ver morfología, ¿no es cierto? Y anatomía, más que nada. Pero propiamente tal, claro, veo muy bien la herniación, pero no tan bien como como en el T2. ¿Se fijan? Ahí está la otra protrusión, también la otra herniación, pero no veo la imagen, no se visualiza muy bien. ¿Ya? Bien, T1. Vamos a... Ay, qué onda. Ahora sí. ¿Qué potenciación es esa? Bien. T2. Sí, pues, no escuché bien. Steve, Estir, perfecto. El estir. O T2 estir, ¿cómo le llaman? Estir. 20 horas. Entonces anulamos la señal de la grasa y los líquidos dan bastante señal, da mucho más señal que el T2 normal, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Veamos cómo el comportamiento de la hernia, vamos a ir rápidamente viendo la imagen. ¿Se fijan? Miren, que el T1 no lo mostraba muy bien, ¿se fijan? Pero sí el T2 lo muestra también, o sea, el estilo. El ligamento longitudinal posterior, ¿no es cierto? Está un poquito, no herniado, sino como un poquito estirado hacia atrás, ¿se fijan? Y acá me interesa ver la médula, porque la médula me llama la atención que debería ser no tan caspeado como esto. Debo estir, tengo un tiempo de repetición de 4000. El tiempo de repetición lo tengo alrededor de 6000 o 7000 más o menos. Bueno, pero se ve bien. El estiro, ¿se fijan? Entonces también muestra, ¿no es cierto?, donde hay lesiones, ¿no es cierto?, muestra lo bastante líquido y si hay alguna lesión en la columna, especialmente traumática, pero en este caso es una herniación. Pero muestra muy bien lo que es la hernia propiamente tal, ¿ya? La herniación hacia el lado derecho. Ahí da la impresión que está comprimiendo un poquito la médula, pero la única manera de verlo, vamos a ver cómo si compromete la médula o no con los axiales, ¿ya? Estir. Bien, vamos con el T2, también de 512, buena la imagen, sí, excelente. Muy buena la imagen. Excelente. Esa imagen que ven como, no sé si en su computadora alcanzan a ver, eso es por la codificación de la fase, ¿eh? Más que nada, ¿ya? Es por la codificación de la fase. Nada más que eso. Bien, ¿a qué nivel estábamos, no es cierto? Hay que ver de dónde se hizo el estudio. Lo malo que no les puedo mostrar, la otra vez traté de mostrarle, me parece que en doble pantalla, a ver, me muestra la doble pantalla a ustedes, ¿no? No la muestra. Es para ver dónde, para mostrarle qué hacemos. A ver, sigo agrando esta, digo esa, sigo agrando esta, me la muestra en doble pantalla, qué pesado. Quiero mostrarle cómo son los niveles de corte, ¿no?
quiere. Tiene que haber alguna forma de poder mostrarle los cortes. No, no quiere. No quiere. No quiere. Pero ya, no importa. No me deja. No me deja mostrarle la. Mostrar, ¿no es cierto? Los. Aló, estaba hablando solo. ¿Me escuchan ahora? Hola, profe, sí. Ahora sí, profe. Sí, se me cayó el internet. ¿No? Estuve hablando un buen rato solo cuando me di cuenta que la pantalla se quedó pegada a la pantalla del otro lado y dije, ¿qué onda? Ya, estaba hablando solo. Ya, vamos a ver el T2. Dice, ¿por qué se quedó pegada la pantalla? No hacía nada. Y ahora me escuchan bien, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Bien, tenemos el T2, ¿no es cierto? Generalmente uno trata de abarcar desde, vamos a ver, veamos el saquital, 24, casi 25 cortes. Mostremos el saquital primero. Vamos a mostrar el T2 saquital para ver, no sé por qué se me agranda tanto esta pantalla. Ahí, sí. Bien, entonces tenemos que abarcar más o menos todo el sector. Generalmente uno estudia entre espacio y espacio, o de película a película, espacio por espacio. Si no hace un bloque nomás la columna cervical, ¿ya? En lo axial. Entonces tratamos de estudiar de C2, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6, 7, hasta la plataforma de T1. 24, 25 cortes, alcanzan de más. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Veamos 25 cortes, ¿no es cierto? ¿Cuánto alcanza? ¿Hasta dónde? Si está empezando, hay que ver. Por eso quería mostrarles dónde están ¿cómo se llama? Para indicarme dónde estamos. Entonces se supone que esa es, para ir viendo en qué espacio estamos, ¿ya? En corte de un T2 transversal. Eso se supone que es la plataforma de, la parte inferior de la plataforma de C2, ¿no es cierto? Sí, C2, bien. Praxis. Bien, seguimos, ¿no es cierto? Y ahí ya entramos, ¿no es cierto?, a lo que es el disco intervertebral, ¿no es cierto? Plataforma de C2, plataforma, entonces estamos viendo la parte superior de la plataforma de C3. Estamos guiando por los espacios nomás, ya habíamos visto que la línea está entre 5 y 6, ¿no es cierto? Y 6 y 7, sí. Bueno, 4 y 5, ya no me acordé. Bien, entonces ahí, este es C3. C3, C3. Esta imagen que está en ausencia de flujo, ¿qué vendría a ser? Las arterias vertebrales. Perfecto, el agujero vertebral, la arteria vertebral. Excelente. Bien. Lámina, ¿no es cierto? Pedículo y transversas, ¿ya? Y el cuerpo vertebral. Estamos viendo la plataforma de C3. Si seguimos, ¿no es cierto? Ahí vemos la salida de las raíces, ¿se fijan? La salida de las raíces. Bien. Lámina espinosa, facetaria, ¿no es cierto?
facetario, procesos facetarios. Bien, si seguimos, ya entramos acá a espacio C3, C4. ¿Se fijan? Esa es la plataforma de C4. ¿Ya? La plataforma de C4. Fíjese acá, generalmente este es un T2. Se ve muy bien lo que es, no sé si alcanzan a visualizar bien, la médula, y alcanzo a ver la H, ¿no es cierto? Digo la H. La imagen de H ahí, que está lo que es la sustancia gris, con las astas. Uy, faltan 512. Pensé que este equipo no lo podía ver, que yo no tengo el TO 512, lo tengo en 398 más o menos, con una marcha mucho más baja. Pero en 512 se ve bastante bien, ¿eh? Alcanzo a ver lo que es la médula, ¿se fijan? En lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y ver lo que es, como es un T2, se supone que la sustancia aquí debe ir a dar un poquito de señal Sí, de la médula. Ya, y está dándose. No quiero que se imaginen, pero se alcanza a visualizar lo que es la sustancia gris, ¿no es cierto? Con las astas, ¿no es cierto?, deferente y aferente. ¿Se fijan ahí? La H, que se forma de la sustancia gris y la médula, que es central. ¿Se fijan? No sé si sí, sí se alcanzan a ve. ver. Entonces es sustancia gris y lo demás es sustancia blanca. Y acá en T2, ¿no es cierto? La sustancia blanca no da señal. ¿Se fijan? El resto se ve muy bien, excelente. Ya, estamos en la plataforma, recuérdenme por favor, estamos en la plataforma de C4, ¿no? 4. Si seguimos hacia abajo, estamos C4, C5. ¿Ya? Y la hernia, ¿no es cierto?, está protrudiendo hacia el lado derecho. C4, C5. Esa es la plataforma de C5. Vemos el núcleo pulposo, no se ve muy bien todo lo que es el anillo fibroso, que es muy pequeño, además el corte de 3 milímetros, de 3,5, 3,5, yo la tengo de 3 milímetros, ya, bien, pero se ve bastante bien, me gustó. Vemos C4, este es C5, la vemos C5, y ahí está la obstrucción, ¿no es cierto?, la hernia, está cerrando un poquito lo que es el agujero de conjunción, fíjese cómo se va, y compromete un poquito lo que es, no sé si alcanzan a visualizar lo que es la médula, compromete un poquito. Entonces, cierra el agujero de conjunción, lo cierra, las salidas de las raíces están ahí, ¿se fijan? Lo cierra y ahí está la hernia, ¿no es cierto?, lateralizada hacia el lado derecho. Compromete un poquito la médula, ¿no es cierto?, pero muy contacto, mejor dicho. ¿Se fijan? Entonces, esta es una hernia lateralizada hacia el espacio C5, S6. ¿Se fijan? Y la otra que veíamos, que está hacia superior, la otra, ahí está la otra. Entonces vemos que está lateralizada hacia el lado derecho. ¿Se fijan? Es una hernia, propiamente tal, en columna cervical. ¿Se fijan? En T2. Veamos cómo se ve el ¿qué más ver acá? Ahí se alcanza a ver lo que son las apofisis fusiformes. ¿Se fijan? Lámina, pedículo. Y acá ya estamos a nivel de, ¿qué imagen sería esta? Este es C6, C7. Este ya es T1. ¿Se fijan? Las apófisis transversas son más grandes, ¿no es cierto? Mucho mayor. Perfecto. Bien. El T2 gradiente, que nunca debe faltar, ¿no es cierto?, se hace en columna cervical porque da como una forma de mielocisternografía, ¿no es cierto? Entonces, como da harta señal el líquido y lo que es cae la señal de lo que es la médula ósea, propiamente tal, se hace muy buena diferenciación en lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, con respecto a la médula, porque tiende, ¿no es cierto?, el T2 gradiente a
que la grasa no da señal, por caída de señal más que nada, por la presencia, ¿no es cierto?, de la inhomogeneidad del campo magnético, nada más que eso. Entonces vemos ahí, ¿se fijan? Y acá con 2 cortes hay 30 cortes. 30 cortes, ¿se fijan? Ahí está la alineación. Y como vemos muy bien el líquido cefalorraquídeo, no compromete mucho la médula, como lo vimos en el T2. Ahí tampoco, alcanzo a ver líquido cefalorraquídeo, ¿se fijan? Entonces no contacta mucho la médula. Acá esta secuencia es bastante, el TO gradiente nunca debe faltar en columna cervical, porque ve muy buena diferenciación, especialmente en el canal raquídeo, la médula, harta señal en el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y al final, por caída de señal, la médula ósea decae. ¿Se fijan? Cae la señal. Y además que la grasa también demuestra que tiene su T1 corto. ¿Se dan cuenta? Porque siempre la grasa está dando señal, pero en el T2 gradiente cae la señal de la grasa. Y acá demuestra realmente que la grasa tiene un T1 corto con el T2 gradiente. Bien, y lo otro, ¿no es cierto?, si hay presencia de osteofitos o alguna calcificación a nivel del canal raquídeo también me permite visualizar. En este caso no hay nada. Fíjense, eso está casi normal, ¿se fijan? Está la imagen de una mielocisteinografía, así bastante, como si tuviera contraste, el líquido dando bastante señal. Bien. Bueno, viene lo oblicuo, ¿no es cierto? El parasagital derecho. Ahí está, lo que habíamos visto al principio, ¿se fijan? Está hacia arriba, está obstruido hacia arriba y comprimiendo la salida de las raíces, ¿no es cierto? El oblicuo y después el oblicuo izquierdo, vamos más rápido ya. Y la idea es que vean lo que es normal y lo que es patológico. Y esta acá también tiene una pequeña protrusión, ¿no es cierto?, hacia el lado izquierdo, muy poquito ahí. Que ni 2, 3, 4, 4 y 5 y 5 y 6. ¿Se fijan? No está proyectando la imagen, profe. Ah, Está en pequeño. disculpa, tan pequeña ahí. Ahí se fijan, este es el lado izquierdo. Ahí hay una pequeña, ¿no es cierto?, excrescencia, digamos, un aumento, una apófisis funciforme un poquito aumentada, que se ve muy bien en lo oblicuo. ¿Se fijan? La apófisis funciforme, un poquito aumentada. Este es el lado izquierdo. ¿Ya? Este también está un poquito puntiaguda. Entonces estamos viendo, estamos en proceso de una espondilosis. Un proceso degenerativo de la, como dice ahí, columna degenerativa, pero no tanto. Porque el paciente tiene alrededor de unos 44 años, 43 años. No es tan de edad. Vamos a ver, no le mostré entonces el otro, el derecho. ¿Se fijan? Ahí está el secuestro de la protrusión, ¿no es cierto? La alineación hacia el lado derecho. Y claro, tú ves eso, no se ve que está el agujero vertebral, ¿no es cierto? La raíz, pero compromete la raíz más hacia interno. La salida probablemente tal de la raíz. ¿Se fijan? Está más hacia interno. Con respecto al canal raquídeo. ¿Ya? Es una hernia. Osteofitos, no vi muchos, salvo la... Bien. Y nos vamos rápidamente a el T1 sagital. Ah, que lo vimos, sí lo vimos, T1 sagital. ¿Qué otra más? Bueno, y eso no va. Se hace un T2 sagital, ¿se fijan? T1 sagital, T2 sagital, TIR sagital, T2 transversal, un T2 gradiente. Fíjense que el T1 transversal no está, porque no entrega mucha información. Si ya el T1 sagital no entregaba mucha información, solamente para la morfología más que nada, pero las demás secuencias sí me la entregan. ¿Se fijan? Y los oblicuos. Este está repetido, por eso está el mismo que está acá. Bien, vamos a ir a otro paciente.
normal, este es bien. También una columna cervical. Veamos el T2, que vemos. ¿Qué te parece que lo vimos ayer, no? Ves la señal, ¿no es cierto?, de la médula líquido cefalorraquídeo un T2. Mira, ¿qué me llama la atención acá? Se ve como normal. A ver. T1. ¿Te parece que lo vimos ayer? Ya. Ahora el tiempo, lo que pasa es que el T-vestir también se ve, no tiene nada. T2 transversal, T2. Estoy avanzando rápido a ver si veo algo, pero este está casi normal. ¿Ah? Hay algo acá que me llama la atención. Oye, eso me llama la atención. También el estudio, ¿no es cierto?, de C2, plataforma C2, C3, hasta C7, T1. Este tiene un corte mucho más abajo, llega hasta casi hasta T3, T2, quiero decir. Este es T1, ya, no veo nada que me llame la atención acá. Vamos a ver otro paciente. El T2 gradiente. Ya, lo vamos a dejar ahí nomás. Para no perder tiempo. Tiene gadolinio. Tiene gadolinio. Plop. Este es un T1 con, para mostrarlo, esto es un T1 que tiene gadolinio. T1 con Faxat, fijan, es para mostrarles más que nada, fíjense, este es un T1 con Faxat, con gadolinio. Fíjense que no es tan homogéneo, ¿no es cierto? La saturación de la grasa, porque acá no saturó, pero acá sí saturó, acá tampoco saturó y acá tampoco saturó. Si ustedes ven el STIR, bueno, que es diferente, ¿no es cierto? El STIR del mismo paciente si ven el STIR, se fijan que es mucho más homogéneo la saturación de la grasa, porque es otra técnica, porque es una inversión recovery, ¿se fijan? Es otra técnica, ¿ya? Porque en un tiempo determinado, un tiempo de inversión del 150 milisegundos, en su curva en la relajación de las curvas T1 de todos los tejidos, cuando llega a 50 milisegundos, yo anulo la señal de la grasa y todo lo que se parece a la grasa. Es más homogéneo, ¿se fijan? En cambio, la otra forma, que es Faxat, T1 Faxat con gadolinio, ahí, T1 Faxat con secuencia espectral de la grasa, para que vean la diferencia. No es tan homogénea la saturación. ¿Se fijan? No es tan homogénea. Porque acá Faxat va a lo que es el espectro, ¿no es cierto?, de la grasa.
a la frecuencia espectral de la grasa. Entonces anula la grasa. Pero como es un FOD muy de grande, entonces hacia los bordes generalmente no satura bien. Entonces la homogeneidad del campo magnético tiene que ser muy buena, muy buena. Y eso depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de helio que tenga el equipo, el porcentaje de helio. Entonces, FACSAT siempre se va, producto que va a lo que va a la frecuencia central, ¿no es cierto?, hace que hacia los bordes no sature bien la grasita. Entonces ahí pueden ver la diferencia entre lo que es el STIR, ¿no es cierto?, y la saturación con el método FACSAT, que es la secuencia espectral de la grasa. Va al espectro de la grasa, va solamente a la frecuencia de la grasa. También con un pulso 180 de inversión, pero la forma de tenerla es otra forma. Anula la señal en esa frecuencia, la frecuencia de la grasa. Nada más, FACSAT. Ahí lo vamos a ver en clase, no se parece que este viernes te vamos a ver lo que es FACSAT. Pues ya había un método de STIR, ahora vamos a ver FACSAT. Bien, vamos a ver este paciente que está acá, que es una columna dorsal. Tiene un T2, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno hace columna dorsal, hace un T2, ¿no es cierto?, abarcando, igual que columna cervical, solamente saber dónde estamos, para que el médico se ubique, dónde comienza, ¿no es cierto? Entonces cuando uno hace un T2, con algunos cortes, ¿no es cierto? Hace un T2 con la barca, parte el cerebro, parte la columna y parte la dorsal. Entonces, si el médico sabe dónde ubicarse, dónde comienza T1, porque generalmente, fíjate, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la primera dorsal. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el médico, cuando tú le mandas los sagitales, si se fijan, el T1 sagital dorsal, el médico va a saber dónde ubicarse. Porque acá el médico no va a saber, ¿no es cierto?, dónde ubicarse. Acá hay una columna dorsal. ¿Te fijan? Entonces, ¿de dónde comienzo? Si tú no le mandas el SCAUS, el médico va a suponer que esta puede ser 6, 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces se fija en los otros cortes anteriores. Se fija en los otros cortes anteriores. En el T2 sagital, que es cervico-dorsal. Entonces acá al médico, tú le entregas la información de dónde comienza de acuerdo a la apófisis espinosa. ¿Se fijan? Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esta es la prominente, ¿se fijan? 7, primera dorsal. Entonces el médico ya sabe más o menos dónde está la primera dorsal. Cuando uno empieza a ver la otra secuencia de uno sagital, que son 3 imágenes, ¿se fijan? Ahí sabe que esta es la primera dorsal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es la 12, esta es la 11. Entonces así se ubica para saberse dónde está, a qué nivel están. Este es un estudio de columna dorsal, que generalmente es muy poco lo que se hace estudio de columna dorsal, y acuérdense que el estudio generalmente en dorsal pide muy poco, pero uno ubica, ¿no es cierto?, los transversales en la zona. Ese es un T1. Se hace un T2 STIR también, vamos a verlo rápidamente, ¿se fijan? Un TSTIR coronal, visualizan muy bien lo que son tanto los líquidos. Acá se ve muy bien lo que es lo que quería mostrar en coronal, que no lo vimos en la cosa. Ahí está el canal del epéndimo, ¿se fijan? Canal del epéndimo, de la médula. Se ve muy bien ahí el canal del epéndimo. ¿Se fijan? Ese es el canal del epéndimo, de la médula ósea, de la médula. Se ve muy bien el canal del epéndimo. Bueno, este vestir coronal, yo no veo nada que me llame la atención acá. Veo los procesos posteriores, el tórax, T2 sagital.
Igual cosa. Ya, ahora me estoy dando cuenta que estoy viendo. Me he dado cuenta. Veamos el estir. El estir siempre es gritón. Digo que siempre es gritón porque grita mucho. Se supone que en el estir, ¿no es cierto? Veamos el T2. Se fijan, la médula no diera dar ninguna señal, porque no diera dar señal coronal. Pero acá está, si se fijan en la parte superior ahí, a nivel de C6, C7, se fijan ahí, no sé si alcanzan a ver en sus computadores, ahí de la médula, ¿no es cierto? Hacia el lado externo está dando señal, no debiera dar señal acá, en T2. En T1 no se veía, ¿se fijan? Pero el T2 sí me está dando señal, ¿se fijan? Y el STIR me lo va a confirmar, el STIR sagital. La señal que estábamos viendo, fíjense, la médula, dando bastante señal, el STIR es bastante, por eso que digo que es bastante gritón, porque grita mucho. ¿Se fijan? La médula dando solamente, generalmente, en algunos segmentos nomás, pues hablo segmentos con respecto a los cuerpos vertebrales, entre 2 o 3 segmentos, igual que acá abajo, también, entre 2 o 3 segmentos, ¿se fijan? Entonces acá estamos en la presencia, si hay, está dando señal, estamos en presencia, vamos a ir rápidamente, vamos a ver los transversales, hay un T2 transversal, no sé si están viendo la pantalla, hay un T1 transversal, me interesa ver esto. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de una esclerosis múltiple. Y si capta contraste es porque está activo. ¿Se fijan? Entonces hay una desmineralización de la médula, sustancia blanca, y si capta contraste, entonces estamos en la presencia que este foco está activo dentro de lo que es la esclerosis múltiple. ¿Se fijan? T1 sagital con medio contraste. Si vamos al T1 sagital, les voy a mostrar el T1 sagital, el T1 transversal, ¿no es cierto? Con galonía, hay un bloque de 30 y después hay un bloque, claro, tuvieron 2 bloques. Este es el bloque superior, y ahí está la captación de contraste. ¿Se fijan? De la médula ósea. La captación de contraste de lo que es la médula ósea. ¿Se fijan? Hacia abajo se ve bien. Realmente las dorsales son bastante feas. Se ven como movidas producto del paciente, ¿no es cierto?, por la respiración, ¿no es cierto? El paciente son secuencias que duran 3, 4 minutos y el paciente está con respiración, entonces se ven como movidas, en la dorsal especialmente, porque tengo la otra cosa que tengo un movimiento cardíaco, entonces también se ve como movida. Ya porque es importante, ¿no es cierto?, que el tumor transversal hay captación de contraste. Ahí, bastante captación en la médula. Le voy a mostrar, no sé si hay un T1, no, T1, vamos a ver el T1 transversal. ¿Qué bloque es este? Tiene un solo, hay de 30, el bloque superior, este. Porque ahí se ve mejor acá no lo vemos, ¿se fijan? Este es T1 normal, sin contraste. El nivel que estaba, ese es nivel más o menos, ¿se fijan? No. Entonces, estamos en la presencia de una esclerosis múltiple. Bien, vamos a ver. Entonces, en esclerosis múltiple, ahí le puse M la HNP, hemivértera, escoliosis. La escoliosis, no sé si ayer la vimos. Esta. Cuando uno hace por escoliosis es bastante complicado. Igual cosas se fija, está en toda la médula dañada. Uf, qué horrible. Vamos a ver la imagen, a ver. Te vas a quitar superior. La médula está dando bastante señal, ¿se fijan?
pero acá cuesta estudiar porque tiene una escoliosis. La paciente, no tengo antecedentes, y así que no sé, más que nada es por la escoliosis. Fíjense, cómo se ve en el sagital, ¿lo están viendo? Entonces acá el estudio del sagital es bastante complicado tratar de seguir el eje. Generalmente el sagital no es problema, si el problema es cuando uno hace ¿cómo se llaman? Los transversales, ¿ya? Tiene un T2, claro. Acá hay dos sagitales, un sagital superior hacia arriba, ¿se fijan? ¿Ya? Y otro sagital tratando de seguir lo que es el eje. Entonces acá hacemos dos sagitales, uno en la parte superior subiendo el eje superior y el otro el eje inferior para ver bien la médula. Hacia arriba la médula está con daño, ¿no? Pero no es por daño de la superior, ¿se fijan? La médula se ve con daño, pero un daño tiene líquido. La médula tiene líquido arriba. Me llama la atención. Y igual cosa se hace entre uno sagital superior, ¿se fijan? Dos cortes. De uno sagital superior, que es diferente. ¿Me esperan un poquito, jóvenes? Bueno, la idea de mostrar estos exámenes es para ver la complejidad, ¿no es cierto?, que alguna vez uno se encuentra. Entonces, uno trata que al paciente, al médico hay que entregarle la mayor información. Por eso estos exámenes se alargan bastante. ¿Ya? El T1 STIR coronal, no estamos nosotros para, se fijan, no estamos para dar diagnóstico, sino simplemente cuando se encuentra en esta situación, lo normal ya lo conocemos ya. Pero cuando encontramos esta situación, ¿cómo estudio, ¿no es cierto?, los sagitales en este paciente? Entonces tengo que hacer corte, ¿no es cierto?, para ver la médula en este sentido, los sagitales, y en este otro sentido. ¿Se fijan? Por la escoliosis que tiene el paciente. Además, si tiene líquido en la médula, hay una patología que... ya me voy a acordar ya. En la cual la médula se llena de líquido. Siringomielio. Es siringomielio. Siringomielio, eso. Siringomelia. Eso, siringomelia. Eso. Entonces, la cual el líquido, ¿no es cierto? La médula se llena de líquido. Por eso se ve con líquido la médula. Entonces acá nos encontramos con esto, ¿cómo hago este estudio de los sagitales? Tengo que hacer un superior y un inferior. Entonces el examen se va alargando, igual que los cortes transversales. Hay un bloque superior, otro bloque también. Entonces se fija la cantidad y después se inyecta contraste. Quiero ver cómo captó contraste. Si es una siringomelia, no dirá captar contraste. No captó contraste. Entonces, se fijan, es el líquido en la médula. El canal del epéndimo generalmente se llena de líquido y eso es la siringomielia. Se agranda. ¿Se fijan? Aumento del líquido cefalorraquídeo en la médula. No hay captación de contraste. Y eso me indica que es una siringomelia. Bueno, aparte de la escoliosis que tiene la paciente, me aseguro que... Y se va haciendo estudios inferiores también de la médula. ¿Les mostré la otra imagen? Parece que no. Quería ver el T1 sagital, ¿no es cierto?, con este superior, con contraste, y la imagen que veíamos con líquido, ¿se fijan? No hay captación de contraste. Entonces es una siringomielia. ¿Ven? Líquido en del epéndimo, ¿no es cierto?, en la médula. Entonces, eso es importante, no mostrar, nosotros no estamos para dar diagnóstico, no. Simplemente tratar de disminuir los cortes superiores. Ahí está el líquido, lo que es la médula propiamente tal. Está en el canal del epéndimo sangrando y se produce esta patología que se llama siringomelia. Profe, no se ve, ¿no? Ay, disculpe. En el corte transversal igual cosa, se hacen esto, ¿explica? El líquido, siringomelia. Entonces eso es un T1, el líquido ahí, ¿se fijan? Entonces
es que el examen en sí se alarga demasiado. En estos pacientes, más o menos, no pacientes complicados, sino pacientes. Bien, vamos a ver este paciente, ¿de qué se trata? RP. Ya vamos a ver por qué sí de RP. Voy a mostrar los casos más que nada, lo que me voy a mostrar. Ah, ya. Bien. Yo lo había dicho, ¿no es cierto? No sé si les llama algo la atención. Este es un T2, ¿no es cierto? Este es un T2. ¿Qué le está llamando la atención acá? T2. Hay producciones, estas son producciones, ¿se fijan? En los discos intervertebrales, lo importante es que están desgastados. En comparación acá, en la parte superior, ¿no es cierto? En la parte inferior. 5, 4, 3, 2, 1. Fíjense, estamos estudiando acá T1, o sea, T12, hasta todo lo que es la parte del sacro. Hay una pequeña, si no se fija, el alineamiento, eso es importante, el alineamiento, ¿no es cierto? La información que tú tienes que entregar al médico, ¡pum! Un escalón. ¿Se fija? Un escalón. El alineamiento, un escalón. Entonces hay una pequeña espondilolistesia, un desplazamiento, ¿no es cierto?, de la vértebra superior sobre la otra. Muy leve. Se sigue un Profe, alimento. en el cuerpo de L2 igual se ve como una Ya, una imagen, ¿no es cierto?, que está dando señal. Ya. Veamos cómo se comporta, aparte de las protrusiones y los discos intervertebrales que están un poquito gastados. Veamos cómo se comporta en el T1. ¿Qué otra cosa más le llama la atención acá? Lo otro es eso, que se fijaron en la médula ósea, probablemente de los cuerpos vertebrales. ¿Le llama algo la atención aparte de la señal que está dando el cuerpo de L2? ¿Algo más? ¿Le llama algo más la atención? Aparte de la espondilolistesia que hay acá, las protrusiones. La médula, profe, que está como comprimida en la parte posterior. No, estas son las raíces, pues, intradurales, ese. ¿Dónde está comprimido? ¿El cono medular, dices tú? No, Ay, este es el cono medular, pues. De ahí nacen las raíces intradurales, o la caudequina, ¿se fijan? Son raíces, se ven bastante alargaditas, así, cayendo, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Se ven bonitas ahí, en el líquido cefalorraquídeo, en la caudequina. Bien, veamos con un cortamiento en T1. T1, ¿dónde está? T1 sagital. Bien, T1 sagital. La médula dando un poquito de, claro, un poquito de señal. La caudequina, podemos ver algunas fibras ahí. Líquido cefalorraquídeo, una señal, ¿no es cierto? Y la imagen que habíamos visto, ¿no es cierto?, sigue dando señal. Pero le llama algo la atención la señal de los cuerpos vertebrales acá. Eso queda para el médico radiólogo, pero también para uno. O sea, ¿Teofito, profe? sí, tiene un pequeño estofito ahí. Pero ¿qué? El ligamento longitudinal posterior se ve Acá hay una extraño. hernia. ¿Ahí se No, fijan? no, sí, en el ligamento longitudinal también, posterior. Sí, también. Bueno, acá ya. Si lo vemos, ¿no es cierto? Hay una espondilosis, ¿no es cierto?, en la columna lumbar, una espondilosis porque hay unos sindomofitos, unos teofitos marginales ahí que producen en forma de esta imagen como sindomofitos, ¿se fijan? De calcio. Por eso no se ve ausencia de señal ahí, ¿se fijan? Imagen de sindomofito. Cachitos. Eso es cuando se unen los Pico del dos oro. Los teofitos. dos, claro. Los dos teofitos forman los sindomofitos. O pico del oro, ¿se fijan? Los teofitos pico del oro. Ahí. Se ve como ausencia de señal porque hay un sindomofito y el calcio no da señal. ¿Se fijan? En el T2 no se lo mostré muy bien, ¿eh? Gracias por la apreciación. Estoy tan rápido que algunas cosas se me van, pero veamos el T2 cómo es. El sindomofito, claro, igual cosa. ¿Se fijan? Muy bien, gracias por la apreciación. ¿Ah? Ahí, excelente. Ahí también hay imagen, ¿no es cierto?, de osteofito. Ahí. Claro, el ligamento de los dientes está atento, pero hay una formación de sindomofito. Si uno toma una radiografía, lo vamos a ver muy bien. Y en resonancia el calcio no da señal, puede ser como pérdida de señal ahí. Bien, bueno, la imagen, ¿no es cierto?, sigue dando señal en T1, en T1. Hay dos alternativas. En T1 da señal, en T2 también está dando señal. Puede ser grasa y
en un T1 sigue dando señal. Puede ser grasa o puede ser un hemangioma. Entonces, ¿qué secuencia yo debo tener acá para determinar? Porque me está dando señal en T1. Esta es la idea, no se me está dando señal en T1. Me da Profe, no se señal- ve nada. Ay, disculpen. Ya, en T1. Dando esta imagen, ¿no es cierto? La imagen como hemangioma, ¿no es cierto? Puede ser grasa, pero da señal en T1 y en T2. ¿Ya? Puede ser un hemangioma. O puede ser un adiposo, ¿no es cierto? Grasa. Entonces, ¿qué potenciación o qué ponderación debería tener yo para determinar si es un hemangioma o es grasa? El famoso T2 gradiente. El famoso estirpo. Estir. Estirpo. Y sigue dando señal, pues, ¿se fijan? Claro, tiene un componente un poquito de grasa, pero es un hemangioma. Porque está dando señal por líquido. Un hemangioma, ¿se dan cuenta? Entonces hago la diferencia, ¿no es cierto? Anulo la grasa, que es un componente de grasa, pero es un hemangioma. Sigue dando señal, pues, ¿se fijan? Sigue dando señal, entonces es un hemangioma. Pero me interesan las protusiones que hay atrás, y acá no se nota mucho. Bueno, la listesis, quiero ver si realmente hay una lisis. En el T1 la tenemos que ver en el T2. Ver si hay una lisis acá. No. A este nivel, ¿se fijan? ¿O hay o no hay? Hacia el lado, veamos si es el lado izquierdo. Tampoco. Tampoco se ve. Y hacia el lado derecho. Ya, veamos el STIR. El STIR es el que entrega el T2 STIR. Si hubiera una lisis debiera haber líquido. No. De las interapoficiarias. Ya. Está simplemente bien. Está la espondilolistesis nomás. Y vemos las protusiones, ¿se fijan? Vemos las protusiones, L4, L5, L5, C1 hay una espondilolistesis, y eso es un hemangioma, ¿ya? Bien, por eso es importante, bueno, que antes estén el T2 espacios. Ahí está L2, el anillo fibroso, pulposo, ¿no es cierto? La caudequina, las raíces nerviosas, anillo fibroso. Se muy bien el anillo fibroso ahí, ¿se fijan? Y los sindemofitos que se ven hacia afuera, se fijan en la plataforma, lo veíamos en el transversal. Y las protusiones, porque sí que simplemente son protusiones, ¿se fijan? No hay una propiamente tal, una etnia, sino son protusiones. Claro, acá, ¿no es cierto? Se ve que el agujero, ¿no es cierto? El canal, el agujero vertebral, se ve acá ocupado por parte del núcleo pulposo, ¿se fijan? Hacia el lado izquierdo, que es el nivel de L5-C1, y no sé cómo vamos a ver en el T2, T1 sagital. Es por el hecho de que se ve así como por la espondilolistesis, nada más que por eso. ¿Se fijan? Porque las protusiones son a nivel de L4, L5. Bien, veamos T2 TIR, T2 transversal, T1 transversal, que generalmente entrega los tres espacios. Igual cosa, ¿no es cierto? No entrega demasiada información, pero es un T1. Y quería ver acá abajo, ahí está. Esto también como que se ha cerrado el canal ahí, ¿se fijan? El agujero vertebral hacia el lado izquierdo, pero es producto de la espondilolistesis nomás, más que nada.
Fíjense, acá es importante ver las pequeñas articulaciones como sufren, como están sufriendo, ¿no es cierto? Lo voy a ver en el dedo coronal. Stick coronal, quiero decir. En las articulaciones superiores, ¿no es cierto? En las inferiores. No sé muy bien, hace falta un... en el estir sagital, estoy tonteando. Estir sagital. Como sufren, ¿no es cierto? Las productos de las... Se pica un poquito de líquido ahí. Del lado derecho. Y acá no se aprecia muy bien. Ahí. ¿Se fijan? Un poquito de líquido. Si uno lo compara con las superiores hacia arriba. Pero muy poco. Acá sí hace falta un estir transversal. Y no está. No está el estir transversal. Pero el T2 también me puede entregar información cómo están las apófisis. ¿Se fijan? Esta está bien, porque veo el líquido sinovial, ¿no es cierto? Pero acá se pierde. ¿Se fija la sinovial? Igual acá se alcanza a perder, estamos yendo más hacia abajo, ¿no es cierto? Acá casi no hay nada de sinovial. Está casi contactando hueso con hueso. ¿Se fijan? Ahí queda un poquito ahí. Y más abajo, el lado más comprometido, ¿no es cierto?, de esta espondilolistesia es el lado izquierdo. Fíjense, ahí alcanzo a ver pase de una faceta, pero la otra casi está hueso con hueso. ¿Se fijan? Entonces esa está sufriendo bastante. Y ahí es que debe haber formación de estofito acá, ¿no es cierto? Y eso produce bastante dolor. No está la sinovial, pero acá alcanzo a ver la sinovial de acá, de este interapoficiario, pero acá casi nada. Hace falta un estilo transversal acá para visualizar bien. Bien, ya, quería que en este examen, no sé si ustedes se dieron cuenta, una cosa llama la atención, no sé si se dieron cuenta, pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa con la señal de la médula ósea? Les llama algo la atención acá, ¿no? No sé si su computadora lo ven bien. La médula ósea. A la altura de L3 y L4, como que decae mucho su señal, se pone muy hipointensa. Está el T2. Pero fíjense, ¿qué pasa con L5 y el sacro? L5 y sacro. Tiene más señal que las demás. Más señal, perfecto, más señal. Por eso le decía que es importante la morfología, alineamiento, disco intervertebral, ¿no es cierto? Ligamentos, músculos, es importante. No me interesa que sepan patología, me interesa que vean qué es normal y qué es anormal. Y hemos visto, ¿no es cierto?, señal normal en todos los cuerpos vertebrales, pero acá hay una señal que me llama la atención. ¿Por qué este cambio de señal? ¿Se fijan? ¿Por qué el cambio de señal? Bastante señal. Y acá la señal normal, porque este es un T2. El T2 generalmente la médula ósea decae bastante la señal. Analicemos, veamos el T1. El T1, ¿no es cierto? La señal de la médula ósea no decae, porque la médula ósea da bastante señal. ¿Se fijan? El T2 decae la señal producto de la inhomogeneidad del campo magnético, porque el trabeculado óseo hace bajar la señal. ¿Ya? Y acá, si se fijan, también dando bastante señal. Este paciente se me puso RD, debe ser un paciente que tuvo una radioterapia por algún cáncer de próstata o algo por el estilo. No tengo el nombre de la paciente, por eso. No veo el útero, así que si no veo el útero, veo la vejiga, el colon. Estoy mirando el sagital, ¿ah? Estoy viendo el sagital. Si tiene útero, no, pues veo la vejiga, veo el colon, si movido abajo, estoy puesto ahí, no veo el útero, porque veo la vejiga ahí. Es hombre, entonces. Entonces debe ser una radioterapia, ¿eh? Alguna radioterapia que le hicieron a este paciente en esta zona, algún cáncer prostático, alguna cosa, que cambia, ¿no es cierto?, porque puso retiaga.
cambia la densidad, ¿no es cierto? La homogeneidad ¿cómo se llama? De la médula ósea, que se ve como más, dando más señal, ¿ya? Cambios producto, ¿no es cierto?, de la médula ósea por radioterapia. Un cáncer prostático, una cosa por el estilo. Bien. El teoría saquital, veamos qué otro paciente nos falta para terminar con esto. Esto en columna cervical, una hemivértebra, vamos a ver rápidamente. Bueno, igual cosa el scout que se hace para que el médico se ubique, ¿no es cierto? Y vamos a ver a dónde está la hemivértebra. Veamos el teoría saquital rápidamente. Una hemivértebra. O sea, quiere decir que una de las vértebras no se desarrolló en su etapa embrionaria y quedaron dos juntitas. No sé si hay una y está la otra. ¿Se fijan? El coronal nos va a dar mayor información. Estir coronal. No voy a mostrar los bloques. Ahí está. 1 y 2. ¿Se fijan? 1 y 2. Estir coronal. Es una hemivértebra. Porque estoy viendo una vértebra, estoy viendo. Esto es por un problema embrionario más que nada, ¿ya? Yo no sé si en estos casos parece que la Camila parece que lo subió o se los manda, ¿ya? Porque ella está encargada de la parte de laboratorio, entonces se encarga de mandarla a ustedes, a pesar que ustedes están conmigo en el grupo, a los demás niños les manda y ustedes los comparten en el grupo los casos de estos, ¿no es cierto? Para que lo vean en el KIPAC, ¿sí? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? No, profe, al menos nosotros no. ¿No han compartido los casos de estos? ¿Aló? No, profe. Que yo sepa, no. Bueno, no se preocupen porque no voy a hacer preguntas acá. No vamos a hacer de laboratorio de preguntas. Estos casos son para que los tengan nomás, pero a mí me interesa más que nada que vean la anatomía normal, ¿ya? ¿Cuál es la anatomía normal y cuál es la normal? ¿Y cuáles son los casos, ¿no es cierto? Cómo uno va estudiando o se van alargando los exámenes a medida que uno va encontrando momentos, ¿no es cierto?, diferentes, dependiendo del paciente. Entonces, si dieron cuenta de la escoliosis, este parece que es un tumor porque dice plasmocitoma. No sé por qué lo puso. Claro, un tremendo tumor. Bueno, llama la atención, ¿no es cierto? De lo normal que ustedes conocen de un T2, ya. Las raíces nerviosas, esto para que vean cómo cambia la anatomía normal con un tumor. ¿Se fijan? Los tumores de plasmocitoma o mieloma múltiple. Cuando abarca una sola vértebra, acá está abarcando. Fíjense el tumor, cómo abarca, ¿no es cierto? Ahora tiene dos cuerpos tomados, 1 y 2. Un gran tumor, bastante desorganizado, que comprime y compromete un poquito el cono medular, ¿se fijan? Y fíjense, al comprometer el cono medular para que se den la diferencia, qué es normal o qué es anormal. Miren cómo la caudequina, ¿no es cierto?, cambia su trayecto. Acuérdense que la caudequina termina el cono y es alargadita, ¿no es cierto?, y bastante no tortuosa. Acá cambia su posición, ¿se fijan? Se ve como tortuosa, producto de la compresión que está produciendo este tumor, que es un plasmacitoma, que son tumores no muy buenos, pues. Estamos hablando de tipo de tumores es bastante grande, ¿eh? Veamos frontal. ¿Cuánto lo que abarca? Bastante el estirgritón, digo el estirgritón, ¿eh? Está abarca dos cuerpos, bastante, y como desvía, fíjense, como el tumor desvía, ¿no es cierto?, lo que es la médula, y hace que la caudequina quede como tortuosa, y se fijan, no cae normal, estilizado hacia abajo la caudequina, sino pierde su trayecto. Este es un tumor, ¿eh? Un plasmocitoma, y es bastante grandote. Veamos cómo se comporta. Bueno, voy a tratar de, voy a hablar con Camila, no sé por qué, de ir a tratar de que
capta bastante contraste, un tumor más maligno que... Y está abarca, fíjense cómo se mete el tumor, ¿no es cierto? Y se va agrandando y se mete en 2 cuerpos vertebrales. Un mieloma del tipo múltiple. Pero generalmente los mielomas múltiples, cuando en columna afecta un solo cuerpo, acá está afectando 2 cuerpos. Bueno, por eso le llaman plasmacitoma. Bueno, ustedes van a averiguar un poquito sobre los plasmacitomas, ¿no es cierto? Pero es un tumor maligno, ¿no? Abarca todo el cuerpo vertebral, ¿se fijan? La captación, por eso es importante la captación de contraste. Y vamos a ver, hay unos cambios que se llaman cambio discogénico de las plataformas de las vértebras, que son cambios discogénicos. Fíjense, que se 21 horas. llaman MODIC 1 y MODIC 2, y acá parece que lo estamos viendo. Acá hay pico del oro, se fijan, una espondilosis, ahí también pico del oro, la parte posterior no se están viendo, y el MODIC es un cambio discogénico en las vértebras, en las plataformas vertebrales, producto, ¿no es cierto?, de la degradación, ¿no es cierto?, y destrucción del cuerpo del disco intervertebral, porque acá casi no tenemos. Entonces, se empieza a juntar hueso con hueso. El MODIC 1, MODIC 2, MODIC 3, ¿no es cierto?, son cambios discogénicos, ¿ya?, de la señal en resonancia. Si se fijan las plataformas, en T1, acá en T2 están dando señal, ¿ya? Veamos el T1, MODIC 1, MODIC 2, con esto terminamos. En T2 está dando señal, en T1 también está dando alta señal, ¿ya? En T1 y en T2 dando bastante señal. Entonces los cambios discogénicos, ¿no es cierto?, que se miden por MODIC 1, MODIC 2, ¿no es cierto? Si en T1 da señal las plataformas, no, tengo que acordarme. Si en T1, este es T1, T1. Si en T1 da señal las plataformas de MODIC, bueno, aparte del síndrome osteofito ahí, que tiene una espondilosis lumbar, porque está contactando cuerpo vertebral con otro cuerpo vertebral, ¿se fijan? Entonces, en T1 las plataformas están dando señal, en T1, quiere decir que ese MODIC 1 o 2, si está dando señal en T1, fíjense, me explico. El MODIC 1, ¿no es cierto?, y MODIC 2, MODIC 3, que se ven en resonancia, son cambios discogénicos, ¿no es cierto?, de las plataformas de la médula ósea, ¿ya? La señal de la médula ósea. ¿Ya? Como está chocando cuerpo con cuerpo, me permite en resonancia valorizar MODIC 1, MODIC 2. Claramente el MODIC 1, vamos a ir al T2, ya, quedémonos en el T1. En T1, si hay señal, en T1 hay señal de la plataforma, ¿se fijan? Tanto L5 C1, hay señal. Nos vamos al T2 sagital, y también tengo señal de la plataforma, tanto L5 C2 de la médula ósea. Estos son cambios discogénicos de los platillos vertebrales, ¿ya? T1 y T2. Quiere decir, ¿no es cierto?, que ese es un MODIC 2, porque da señal en T1 y da señal en T2. ¿Ya? Y si da señal en T1 y da señal en T2, quiere decir, ¿no es cierto?, que está en un proceso de, no de, en un proceso de, de propiamente tal, no de reparación, o de reparación, ya, deja acordarme, en un proceso de reparación, ¿ya? Porque si da señal en T1 y da señal en T2, cuando hay un proceso de reparación en los discos, la plataforma de los platillos vertebrales, ¿no es cierto? Como está tocando hueso, hay un proceso de reparación. Y generalmente siempre en el proceso de reparación aparece la grasa. Entonces por eso vemos que en T1, ¿no es cierto?, y en T2, el T2 está dando señal. ¿Se fijan las plataformas?
Este es un MODIC 2. Si nos vamos al T1, sagital, ¿se fijan? También está dando señal a la plataforma. Entonces, cuando los procesos reparativos siempre aparece la grasa. Entonces, si en T1 da señal y en T2 da señal, esto es un MODIC 2. Ahora, si en T1 no tengo señal de la plataforma y en T2 sí tengo señal de la plataforma, quiere decir que es un MODIC 1. ¿Por qué? Porque hay baja señal en T1. Quiere decir que hay líquido. Y en T2 hay señal. Entonces, eso es un MODIC 1. O sea, señal baja en T1, señal alta en T2, es un MODIC 1. Quiere decir que está justo en su proceso de destrucción, el líquido presente, ITIS. Y si no hay señal en T1 y no hay señal en T2, es un MODIC 3. ¿Por qué? Porque en el proceso ya reparativo aparecen los osteoblastos y cierran el proceso y forman hueso y el hueso no da señal. Esos cambios discogénicos de MODIC 1, MODIC 2, MODIC 3. No sé si, bueno, les voy a mandar algo, pero más o menos para que se den cuenta, ya acá se ve muy bien. Este es MODIC 2. Profe, ¿Ya me entendieron más o menos? sí, algo, profe, o sea, sí, para ver si entendí bien. ¿Ya? Por A ver. ejemplo, en T1 hay disminución de señal, T2 incremento, ese es un MODIC 1, y por lo tanto Exacto. sería un proceso de edema, por eso veo líquido. ESEMA, exactamente, proceso de edema. Ah, ya, sí me quedó claro entonces. Perfecto, ¿ya? Proceso propiamente tal de la destrucción. Y la destrucción, ¿no es cierto?, se produce edema, hay líquido presente. Y el MODIC 2, ¿no es cierto?, hay señal en T1 y hay señal en T2, como en este caso. Entonces, este paciente, el médico lo va a informar como un MODIC 2, que es un cambio discogénico de los platillos vertebrales, porque no hay disco intervertebral. O sea, se fijan, está hueso a hueso contactando. Y en el proceso reparativo aparece la grasa, por eso hay señal en T1 y en T2. Y en MODIC 3 es cuando ya no hay señal. Quiere decir que ya el proceso ya se reparó y apareció el osteoblasto y produce, ¿no es cierto?, osificación. Hay una esclerosis ósea en el MODIC 3. Esclerosis, claro, se produce en Ah, esclerosis. ya. ¿Se fijan? Entonces el hueso no da señal. Y eso es MODIC, que son que informa al médico, un MODIC 1, MODIC. En este caso, este paciente tiene un MODIC, aparte del plasticio, del tumor grandote, me interesaba que vieran esto. Hay síndrome Mofito, ¿no es cierto? O sea, acá estamos en presencia de una espondilosis lumbar. Y el paciente no es de edad, es casi joven, 58 años. ¿Se fija? Entonces estamos en la presencia de un MODIC 1, MODIC 2. O sea, de un MODIC 2. Bien. Con esto terminamos y me interesaba más ver esto que esto. Esto es el tumor propiamente tal, que capta contraste de un plasmacitoma. Pero me interesaba ver esta patología, ¿no es cierto?, de los MODIC, cambio discogénico, disculpen, de los platillos vertebrales a través de resonancia. MODIC 1, MODIC 2, MODIC 3. Dependiendo, ¿no es cierto? Por eso le hago entender. Edema, T1 no da señal, T2 da señal. Grasa, da señal T1 y T2. Y proceso reparativo, aparece esclerosis, ¿no es cierto?, en las plataformas, formación ósea, no da señal en T1 y en T2. Y el calcio no da señal. ¿Se fijan? Entonces ahí se produce lo que es MODIC. MODIC 1, MODIC 2, de módico, pero sin O. Bien. Del doctor, me olvidé el nombre, este es médico, el apellido es MODIC. Bien. Ya con eso voy a ver qué otro paciente nos queda. Me interesaba más el MODIC que el tumor propiamente tal. HNP, hemiberta, escolia. Vimos todo. ¿Alguna duda con respecto a estos casos, jóvenes? ¿No? 12 pacientes, 12 personas. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Aló? Profe, el plasmocitoma vendría siendo un tumor. Ay, no te escuché bien, se cortó la grabación. Cerraste el micrófono. Plasmocitoma vendría siendo un tumor maligno. Es un tumor maligno ese, pues si capta contraste, realmente que pues, de los tipos de estos de. En columna, pero es de los procesos más que nada, es la parte posterior de la columna, se empiezan el lateralizado, ¿no es cierto? Y empiezan a invadir casi todo el cuerpo vertebral.
Se le llama parecido porque abarca 2 cuerpos vertebrales, pero no me acuerdo esto de la clasificación. Sería mentirte más que nada. Pero generalmente son de este tipo de tumores que recién son los nombres de tipo de mieloma. Generalmente el mieloma múltiple abarca un cuerpo vertebral, en el caso de los mielomas. Y los mielomas múltiples son malos. Entonces, cuando abarca 2 cuerpos vertebrales o más zonas, se llaman plasmocitomas. ¿Estaría mintiéndote realmente, Aló? Sí, Estaría mintiéndote, no me acuerdo muy bien. Pero más o menos eso. ¿Ya? ya, pero Bien. ¿Más dudas, jóvenes? Para terminar con la clase. Estamos atrasados, tendría que haber visto hoy día la parte de músculo esquelética, pero no alcancé. Así de simple. No alcancé. La próxima semana tenemos clases, ¿sí o no? ¿Aló? es semana de receso. La otra semana es receso, profe. ¿Y quién le inventó? Ay, señor. Ya. O sea, el lunes 7 hacia adelante receso. Bueno, para que descansen un poco. Estamos bastante atrasados con respecto a los laboratorios. No sé qué voy a hacer para tratar de alcanzar a Camila. Me parece que yo creo que lo vamos a alcanzar, no sé. Pero estoy bastante atrasado en los laboratorios. Bien, nos vemos entonces mañana a las 7:30. Parece que la clase de mañana es FACSAT. ¿Ya? Para ver, pues ya vimos el método STIC, hay que ver FACSAT. Ya, jóvenes, nos vemos mañana, ¿ya? Gracias por su atención. Ya, profe, gracias. Chao, chao.